es decir, el artesano hace, construye haciendo. Próximo al artesano también tenemos el artista, y a veces los dos son artistas propiamente dichos, los dos trabajan con la mano, solo que el artista añade a ese hacer, a esa práctica, la inspiración y la belleza. Entonces, ambos, artesanos y artistas, parten de la práctica, ellos hacen las cosas. Ahora tenemos también una dimensión adicional, la dimensión tecnológica. En la dimensión tecnológica sabemos que podemos hacer algo y por qué hacemos ese algo. En otras palabras, se busca conocer para hacer mejor. Un tecnólogo sabe hacer. Nosotros, los profesores, por ejemplo, conocemos los procedimientos para poder aplicar determinadas técnicas en nuestras clases, en nuestros trabajos con los alumnos. Entonces vamos recapitulando. Tenemos una dimensión artística por la cual nosotros muchas veces inclusive improvisamos o utilizamos adecuadamente los recursos en la clase, ya que no olvidemos que cuando trabajamos con alumnos, la clase es un elemento o se lleva de forma dinámica. Entonces se pueden presentar situaciones en el momento que nosotros podemos aprovechar para poder puntualizar o mejorar la calidad del aprendizaje de nuestros alumnos. También existe, decíamos, una dimensión tecnológica, por la cual nosotros conocemos por qué aplicamos los procedimientos que utilizamos en nuestras clases. Y finalmente existe una dimensión científica. La dimensión científica busca conocer, teoriza, va a generar abstracciones. Entonces el profesor hace, el profesor sabe hacer y el profesor sabe lo que hace. El didacta, en resumen, vendría a ser aquel que enseña, instruye, comunica, hace aprender. En otras palabras, el didacta hace saber. Y a la pregunta que habíamos planteado hace un momento, debemos dar la siguiente respuesta. No podemos partir de una teoría a una práctica y nuevamente a una teoría, porque estaríamos desnaturalizando la esencia misma de la didáctica. Recordemos, todos nosotros hemos tenido una experiencia didáctica, cuando niños, cuando jóvenes, en la universidad, en el colegio. Por lo tanto, ya tenemos una experiencia de la cual partir. Ahora, a partir de esa experiencia, nosotros podemos teorizar, nosotros podemos conocer los conceptos, las técnicas, los porqués de cada una de ellas. Y no puede quedarse solo allí, sino que en nuestra labor de maestros, nosotros inmediatamente debemos volver a poner en práctica esos conocimientos que hemos adquirido de las experiencias anteriores. Entonces, en resumen, tendríamos que considerar y decir que el maestro, como didacta, es artista, es tecnólogo y es finalmente científico. Ahora vamos a ver otro aspecto dentro de lo que es la clasificación de la didáctica. Nosotros entendemos de que la didáctica está dentro de las ciencias de la educación. Recuerden, por ejemplo, el primer gran bloque de ciencias de educación es las ciencias no estrictamente pedagógicas, fundamentadoras y condicionantes, caso de, por ejemplo, la filosofía de la educación, la antropología de la educación, etc. Tenemos un segundo bloque que son las ciencias de la educación en el espacio y en el tiempo. Ahí tenemos, por ejemplo, la historia de la educación, la historia de la pedagogía comparada. Y tenemos un tercer bloque que es donde se encuentra la didáctica, que es el bloque de las ciencias estrictamente pedagógicas o nucleares. Ahí tenemos dos grandes bloques o subbloques. Tenemos la pedagogía general y tenemos la pedagogía aplicada. Es precisamente dentro de la pedagogía aplicada que nosotros vamos a encontrar a la didáctica con su división. Antes de pasar a la división de la didáctica, nosotros debemos considerar algunas ciencias de la educación próximas a la didáctica. Por ejemplo, tenemos el caso de la historia de la educación y la educación comparada. La historia de la educación, por ejemplo, y la educación comparada nos pueden brindar a la didáctica lo siguiente: la historia de la educación, cómo es que se llevaron los procesos educativos, los procesos didácticos, cómo es que se hacían las clases en tiempos anteriores. Y en el caso de la educación comparada, cómo es que se hace esta educación, por ejemplo, en Chile, en Perú, en otros países vecinos, y poder compartir y aprender y mejorar la calidad de la enseñanza, mejorar la calidad del aprendizaje. Ahora, existen
otras ciencias de la educación que son igualmente importantes. Por ejemplo, dentro de lo que vendría a ser tecnología educativa tendríamos la organización escolar, la sociología de la educación, la psicología de la instrucción y la educación, la orientación escolar, por ejemplo, dentro de lo que es práctica de currículo, la teoría curricular para ver lo de la teoría de la educación, en fin. Lo importante es que la didáctica se va a ir nutriendo de cada una de las ciencias de la educación que nosotros acabamos de mencionar. Tenemos la clasificación de la didáctica. La didáctica se puede dividir en tres grandes bloques. Tenemos la didáctica general, que es la parte fundamental y global, ya que se ocupa de los principios generales y normas para dirigir el proceso de enseñanza-aprendizaje hacia los objetivos educativos. Estudia los elementos comunes a la enseñanza en cualquier situación, ofreciendo una visión de conjunto. También ofrece modelos descriptivos, explicativos e interpretativos generales aplicables a la enseñanza de cualquier materia y en cualquier